Reyes de España. A principios del siglo XIX irrumpió en Europa la figura de Napoleón Bonaparte. En los planes expansionistas del emperador de Francia, España debía jugar un papel primordial. Primero como aliado necesario para oponerse al creciente poderío inglés y posteriormente también como objetivo a anexionar. Para ello se sirvió de la figura de Manuel de Godoy, primer ministro del rey Carlos IV, al que engañó valiéndose de su codicia y ansias de poder, urdiendo un hábil plan que le permitiría tener acceso a la corona española. Continuando la política seguida en otros territorios, la corona española, una vez ocupado el territorio, estaba reservada para uno de sus hermanos, José Bonaparte. José I, el rey intruso. José Bonaparte nace en Corte, un pequeño pueblo de la isla de Córcega, en 1768. Es el hijo mayor de Carlos María de Bonaparte y Leticia Ramolino, y por tanto, hermano mayor de quien sería con el tiempo Napoleón Bonaparte. Aunque la idea original de sus padres es que José encauce su vida hacia la carrera eclesiástica, pronto abandona el seminario para cursar estudios de Derecho Civil y Canónigo en Pisa. En 1785 muere su padre. José debe tomar el mando de la familia Bonaparte y preocuparse de la educación de sus 7 hermanos, así como de procurar el sustento familiar. En 1788 es elegido presidente de la Asamblea Insular de Córcega y en 1792 representante de la isla en la Asamblea Nacional de París. Se casa en 1794 con Julie Clary, hija de un rico comerciante de jabones de Marsella. Con ella tiene 3 hijas, pero solo 2 sobreviven, Zenaida y Carlota.
En 1795 se instaura en Francia el llamado Directorio, cuyo poder recae en dos cámaras, el Consejo de Ancianos compuesto por 250 senadores y el Consejo de los 500. Es en esta última donde José empieza a desempeñar sus funciones legislativas. En 1797 es designado embajador de Francia en Italia, donde su hermano consigue hacerse con el cargo de comandante en jefe del ejército francés allí destinado. Un año más tarde, su hermano Napoleón invade Italia. Tras la conquista, se proclama la República Romana y se deporta a Francia al entonces Papa Pío VII. Al año siguiente, y después de haber conseguido el mando del ejército de París, Napoleón da un golpe de mano que supone el fin de la etapa del Directorio y se nombra a sí mismo primer cónsul de la República por un periodo de 10 años. Este nombramiento propicia que José asuma distintos cargos diplomáticos, en los que desarrolla una importante labor que hace posible la firma de importantes tratados, como el de Mortefontaine, que reinstaura las buenas relaciones entre Francia y Estados Unidos. En 1801, José I firma el concordato con la Santa Sede, por el que se permite la vuelta del Sumo Pontífice a su sede en el Vaticano, desde su destierro en Francia. Un año después, firma con Gran Bretaña la Paz de Amiens, por la que se reconoce el derecho a la expansión de los ejércitos franceses por Europa. Pero dicha paz es efímera, dado que en 1803 las hostilidades con los ingleses se reanudan. Tras la ruptura por parte de Inglaterra de los acuerdos logrados en la Paz de Amiens, esta forma junto con Austria, Rusia y Nápoles la llamada Tercera Coalición. Ante la ausencia de su hermano, embarcado en la guerra con los ejércitos austriacos y ruso, José, como el gran elector, toma las riendas del imperio. El 2 de octubre de 1804, Napoleón se autoproclama emperador de Francia en la Catedral de Notre-Dame de París. Como consecuencia, a José Bonaparte, su hermano, se le designa entonces gran elector del imperio, un cargo que representaba en aquel momento a la más alta institución del Estado. Pero lo cierto es que las verdaderas aspiraciones políticas de José pasaban por ser el heredero de su hermano, ya que éste no tenía descendencia, y José, apelando entonces a la tradición corsa en la que el hermano mayor es el heredero natural, confiaba en suceder al emperador en el caso de que éste desapareciera. Pero Napoleón, con el fin de hacerle desistir de estas aspiraciones sucesorias, le ofrece a su hermano el trono de Lombardía, región de la península italiana por aquel entonces en poder de Francia. Sin embargo, José no considera realmente adecuado este ofrecimiento y finalmente no lo acepta. Napoleón derrota a las tropas de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz. Esto posibilita la devolución por parte austriaca
de algunas de sus provincias centroeuropeas. El progreso de Napoleón por Europa es imparable, y a medida que va conquistando nuevos territorios, este otorga a sus hermanos el gobierno de los distintos países, con el fin de asegurar su estabilidad y su lealtad. De este modo, se proclaman nuevas repúblicas de hecho, donde la figura del rey representa la más alta institución del Estado, pero esta figura ahora carece del significado que tenía antes de la Revolución. Así, en Nápoles es designado José como nuevo rey. En Holanda es su hermano Luis el que toma las riendas y Jerónimo hace lo propio en Westfalia. Nápoles está gobernado por Fernando IV, hijo del rey Carlos III de España y su esposa María Carolina, que profesa un profundo odio hacia Francia, como consecuencia del ajusticiamiento de su hermana María Antonieta, esposa de Luis XVI. Aconsejado por su esposa, el rey Fernando IV de Nápoles rompe el tratado de neutralidad con Francia al permitir que una escuadra anglo-rusa desembarque en la ciudad italiana. Enterado Napoleón, manda al duque de Rivoli al mando de un ejército para tomar la plaza. Las tropas napolitanas se retiran sin resistencia y los reyes Fernando IV y María Carolina huyen a Sicilia. En 1806 se produce el nombramiento de José como rey de Nápoles. En un intento por ganarse las simpatías del pueblo, otorga puestos honoríficos a ciudadanos napolitanos, aunque los cargos importantes les eran reservados a ciudadanos franceses. Emprende una serie de medidas sociales de gran calado popular. Consigue sanear las cuentas del Estado, así como impulsar la cultura, sobre todo con la enseñanza y el fomento de la pintura y el teatro, del que era un gran aficionado. Pero la reina María Carolina, desde su exilio siciliano, no ceja en su empeño y en unión del clero, enojado con José al haber vendido varias propiedades de la iglesia, alientan una revuelta en la región de Calabria. Encabezada por el líder guerrillero Michel Pézat, conocido como Fra Diavolo. Napoleón mandó a su ejército a la zona, sofocando rápidamente la rebelión y ejerciendo una brutal represión. En 1807, Napoleón informa a su hermano José del acuerdo al que había llegado con el rey de España, Carlos IV.
Este convenio permitía el paso de las tropas francesas en su camino hacia Portugal, encubriendo en realidad los auténticos planes del emperador, que no eran otros que la invasión de España y la abolición de la dinastía borbónica. Napoleón manejaba a su antojo al primer ministro español Manuel Godoy, al que había conseguido restaurar en su cargo después de una destitución forzada por sus fracasos bélicos. Como primera medida, había forzado a Godoy a declarar la guerra a Portugal, la conocida Guerra de las Naranjas, en castigo a la negativa del país luso a adherirse al bloqueo contra Gran Bretaña. El 27 de octubre de 1807, Godoy firmaría con Francia el Tratado de Fontainebleau, donde se autorizaba el paso del ejército de Napoleón en su camino a Portugal. En el tratado se acuerda que Portugal, una vez conquistada, se dividiría en tres partes, siendo una de ellas, el Algarve, destinada a ser posesión de Godoy con título de rey. El mariscal Murat entra en 1808 por Cataluña, ocupando las principales plazas de la región. Godoy se percata de las verdaderas intenciones de Napoleón y decide trasladar a la familia real hacia América. Pero en Aranjuez, el pueblo enterado de esta circunstancia asalta el Palacio Real tomando prisionero a Godoy, que inmediatamente es depuesto. Al mismo tiempo, Carlos IV es obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando, quien ha sido el verdadero instigador del motín de Aranjuez y el delator ante los franceses de los propósitos de Godoy. Carlos IV pide ayuda a Napoleón para que le sea restituida la corona, y éste accede. Ordena entonces a Fernando VII y a la familia real que se presenten ante él en Bayona. En la ciudad francesa y forzado por Napoleón, Fernando VII accede a abdicar y restituir la corona a su padre, Carlos IV. Pero este ha llegado a un acuerdo secreto con Napoleón y a los 2 días abdicará en el propio emperador. Enterado de hechos tan innobles, el pueblo de Madrid se rebela contra las tropas francesas, acuarteladas en la capital bajo el mando del mariscal Murat. Es el 2 de mayo de 1808. La Guerra de la Independencia ha comenzado. El clamor popular contra los propósitos de Napoleón se traduce en una rebelión ciudadana que los franceses aplastarán con una cruenta represión. El 6 de junio de 1808, Napoleón hace público el nombramiento de su hermano José como nuevo rey de España, con el nombre de José I. Su reinado se desarrolla bajo el condicionamiento de la guerra
intenta buscar el apoyo de los grupos liberales españoles, cuyos miembros son los llamados afrancesados. Estos tienen diversos motivos para colaborar con los invasores. Unos piensan que es mejor una mala paz que una buena guerra. Otros, sin embargo, opinan que la instauración de un nuevo régimen será la prolongación del despotismo ilustrado del siglo XVIII. José I intenta atraerlos hacia el gobierno, promulgando el Estatuto de Bayona, el 8 de julio de 1808. Pues el Estatuto, la Constitución de Bayona, es la primera de las constituciones españolas y es una especie de carta otorgada, en realidad más que una constitución, que tiene mezclas o elementos que proceden del Imperio Napoleónico y mezclados. También hay principios revolucionarios y luego se incorporan algunos elementos españoles de la tradición española para que no resultara tan chocante al pueblo sobre el que se iba a aplicar. Es un texto que declara a España una monarquía, está presentado en tono moderado, hay una gran consideración hacia lo que es el catolicismo como religión, aunque luego se va a desencadenar un ataque bastante directo al clero, a la dimensión, digamos, humana de la Iglesia, y en esa estructura el poder lo tiene el rey, José I, que se asesora en el gobierno con 11 secretarías o ministerios. Hay algunas que son absolutamente nuevas en España, como el Ministerio de Policía o el Ministerio del Interior, que es el más novedoso y una de las creaciones más importantes de José I. Hay algunas instituciones que no llegaron a funcionar nunca por las circunstancias de la guerra, como el Senado o las Cortes. Las Cortes, por ejemplo, se convocaron en 3 ocasiones y en ninguna de ellas se reunió. Y vigencia como tal, pues solamente la Constitución de Bayona la tuvo de manera muy ocasional, porque la guerra se va a convertir en la principal preocupación del rey, y en la guerra los problemas le venían tanto de los propios mariscales franceses, que no estaban muy dispuestos a secundarlo porque las órdenes del emperador eran mantenerse sobre el terreno, y entonces si había que expoliar o abusar de la población lo iban a hacer, cosa que José quería impedir sin éxito. Y luego estaban los problemas que le originaban sus súbditos rebeldes, los españoles, que no habían admitido la Constitución de Bayona porque no habían aceptado la legalidad de las abdicaciones de Bayona. En proyecto toda una Constitución, por la que se define a España como una monarquía hereditaria. En ella, el rey ocuparía el centro del poder político, pero con la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, definidos en el propio texto del Estatuto. Asimismo, declara el carácter confesional de la nación, señalando que será la religión católica, apostólica y romana la religión del rey y no se permitirá otra. La partida más importante del Estatuto de Bayona quizás sea lo que proclama la independencia del Poder Judicial, pese a que es prerrogativa del rey el nombramiento de los jueces. De igual forma,
se articula en instancias que facilitan el acceso a los ciudadanos de la justicia. El Estatuto de Bayona fue un intento de ganarse no solo a los afrancesados, sino a la población española, a grandes capas de la población española. Porque el Estatuto de Bayona es un estatuto avanzado, estatuto o Constitución de Bayona que se promulga para dar amparo al régimen francés encabezado por José I, es avanzada, aunque no tan avanzada como lo será después, unos años después, la Constitución de Cádiz de 1812. Y hay, por ejemplo, hay ataques contra la intolerancia, pero se queda a medio camino. Fue un intento, sin duda alguna, de propiciarse a los sectores más avanzados de la Ilustración española y de luchar contra la tiranía, que de alguna forma estaba representada por el sistema del antiguo régimen, similar al de los monarcas que habían sido eliminados en Francia. La invasión napoleónica, el régimen de Napoleón va a ir seguido de toda una serie de reformas, muchas de ellas en la línea liberal. Siempre se ha dicho que Napoleón lo que hace es consolidar la revolución, y todos los afrancesados españoles, en el fondo, lo que hacen es decir, bueno, este señor que viene es de fuera, pero aporta una serie de cosas positivas. Claro, yo también lo creo, viendo lo que vino después y viendo lo que fue después Fernando VII y la vuelta de toda el antiguo régimen, la vuelta del absolutismo, etc. Pero claro, tenía un defecto de origen muy importante esa Constitución, y es que eliminaba los derechos de la familia real española de los Borbones, que aquí entramos en ese terreno de la lealtad a la monarquía, y más todavía en la época del antiguo régimen, como algo metido hasta los huesos dentro del sentimiento del pueblo español, y de otros muchos pueblos. Y por otra parte, pues era un intruso, era un impostor, era un soberano extranjero, que todo eso pesaba mucho más que los aspectos avanzados, progresistas, liberales, que una serie de personas no obstante vieron, y que no dejaban de tener su parte de razón, como eran estos afrancesados, no dejaban de tener su parte de razón, como ya he dicho, porque desde luego el tiempo demostró con creces que estos avances pues eran importantes. Aunque repito, desde el punto de vista del liberalismo, la Constitución de Cádiz fue más allá que el Estatuto de Bayona. Enterado de la derrota francesa en la batalla de Bailén, José I opta por huir de Madrid. Trasladando la corte a Vitoria. Pero Napoleón se presenta en España al frente de la Grande Armée, y después de infligir una severa derrota al ejército español en la batalla de Somosierra, entra nuevamente en Madrid. Restablecido el poder en Madrid, José I intentó gobernar como un rey, pero el pueblo no lo aceptó nunca, al considerarlo el representante de un ejército invasor. Se le apodaba
Pepe Botella por su supuesto carácter bebedor, aunque es verdad que realmente era abstemio. También era conocido como Pepe Plazuelas por su afición a derribar iglesias y conventos en la capital para construir plazas. La más importante, por cierto, es la Plaza de Oriente de Madrid, un auténtico empeño personal suyo. José I intentó paliar esa falta de afecto popular con la implantación de leyes que pretendían favorecer a las clases más humildes o con la celebración también de innumerables festejos, pero realmente no terminó nunca de calar en el pueblo. Incluso la no presencia en España de la reina, que nunca terminaría de pisar suelo español, fue un acicate más en su contra, ya que el pueblo nunca tuvo la sensación de sentirse gobernado por una monarquía al uso. En 1810, José I se pone al frente del ejército, participando activamente en la campaña de Andalucía. Un año más tarde, desencantado con el pueblo español, viaja a París con el fin de poder abdicar, pero Napoleón no solamente no le consiente, sino que además es nombrado generalísimo del ejército de España y responsable máximo de la campaña militar. En 1812 se establecen las llamadas Cortes de Cádiz, promulgadas por las juntas regionales y de defensa, que se crean durante la invasión. En estas existen tres grandes tendencias: los absolutistas, defensores del regreso de la auténtica monarquía; los liberales, que se inspiran en los ideales de la Revolución Francesa; y los jovellanistas, defensores de las reformas, pero no del carácter revolucionario de las mismas. Como primera tarea de las Cortes, se establece la creación de un cuerpo legislativo sobre el que cimentar un nuevo orden social. El resultado es la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa, ya que se promulga el día de San José. El principal lema de la Constitución de 1812 es la soberanía nacional, con la monarquía como forma visible de gobierno, estableciendo la división de poderes, ya que tanto el rey como las Cortes tienen la facultad de elaborar leyes de forma conjunta. Además, por primera vez, se reconocen derechos individuales, tales como la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley o la inviolabilidad del domicilio. José I intenta conseguir un acuerdo con las nuevas Cortes, pero fracasa, ya que la representación de la burguesía en las mismas no acepta al rey invasor y propugna la vuelta de Fernando VII, al que considera único monarca legítimo. El 22 de julio de 1812, las tropas anglo-españolas al mando del duque de Wellington derrotan a las francesas en la decisiva Batalla de Arapiles. Las Cortes españolas nombran al militar inglés general en jefe de las fuerzas conjuntas, concediéndole el título de Duque de Ciudad de Rodrigo.
En estas circunstancias, José I opta por abandonar Madrid para dirigirse a Francia, pero el 21 de junio de 1813 las tropas del rey son derrotadas en Vitoria, lo que le obliga a cruzar rápidamente la frontera. En diciembre del mismo año se firma el Tratado de Valencé, por el que Napoleón finalmente reconoce a Fernando VII como legítimo rey de España. Una vez que abandonó España y después de la derrota del ejército francés en Waterloo, José I se trasladaría a Estados Unidos, donde vivió bajo el título de Conde Surveiller, dedicado a obras de beneficencia y a proteger a los bonapartistas exiliados con la ayuda de la masonería. Su mujer, sin embargo, se quedó en Francia al cuidado de sus hijas, mientras él tenía una relación con Annette Sauvage, que, como curiosidad diremos que era descendiente de la famosa india Pocahontas, con la que tendría 2 hijas. En 1841 consiguió el permiso para retornar a Europa y se trasladó a vivir a Italia, junto a su legítima esposa. En Florencia sufrió una enfermedad que le dejó postrado en cama, hasta que finalmente, el 28 de julio de 1844, moría a los 76 años de edad, recibiendo sepultura en la ciudad toscana. Su sobrino, Napoleón III, ordenó el traslado de sus restos a París, donde actualmente reposan en el Palacio de los Inválidos, junto a los de su hermano, el emperador. Se puede decir que él estaba haciendo muchas cosas de las que también estaban haciendo en el otro lado los liberales galitanos. Entonces hay una serie de medidas que son muy parecidas, entre otras pues esta política anticlerical a la que antes me refería. Pero por lo demás, pues poca cosa dejó José. Quizás lo más significativo de su reinado sea para Madrid, porque si Carlos III dicen que es el primer alcalde de Madrid, pues yo creo que el único que le podría disputar ese título, no disputárselo, pero vamos, el segundo mejor alcalde de Madrid sería José I, al que se le conoce sobre todo como Pepe Botella, pero los madrileños le llamaban José Plazuelas, porque llevó a cabo una serie de reformas urbanísticas de las que quedan testimonios muy claros, como es por ejemplo la Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente era un dédalo de callejuelas que este decide eliminar y crear un espacio abierto delante del Palacio Real, que es el que podemos disfrutar hoy día.
ahí estaba situada la Biblioteca Nacional y la trasladó, se la llevó a uno de los conventos desamortizados, el de los Trinitarios, y también creó la Bolsa, que empezó a funcionar hacia 1910, 1911, y cuando se marcha, pues se detuvo. Los cementerios, que eran una asignatura pendiente en la administración española desde finales del siglo XVIII, cuando se consideró que ya no se debía seguir enterrando a los cadáveres en las iglesias, ni en el entorno de las iglesias, sino en recintos especiales, pues se creó una comisión en la Academia de la Historia, presidida nada menos que por Jovellanos. No consiguió la remodelación ni resolver el problema de los cementerios en Madrid, hasta que llegó José I, que proyectó 3, y de los 3 consiguió que empezaran a funcionar 2. Entonces es una figura que, si hubiera tenido otras circunstancias con más opciones, pues a lo mejor estaríamos hablando de uno de los reyes con una buena ejecutoria en la historia de España. Pero claro, esto que yo estoy diciendo son meras conjeturas. José I estuvo en realidad desde principios de 1809, en que llega por segunda vez aquí a Madrid, hasta la primavera de 1813, y en ese tiempo, con la guerra como fondo y con la mayoría de la población española sublevada en su contra, pues pocas opciones tuvo.